Listo, hermanos. Grabación y dele aceptar, por favor. Le va a aparecer un mensaje en la pantalla para que le dé aceptar. El día de hoy vamos a ver una lección muy importante. La última, hermanos, la última materia está dedicada al Espíritu Santo. En nuestras vidas es muy importante el Espíritu Santo para poder andar en las fuerzas de Dios. Entonces, la materia número 5 está dedicada al Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver la lección número 2 de la materia 5 y se llama el bautismo y la llenura en el Espíritu Santo en la vida del líder. Y para eso nuestra hermana Pastor Claribel va a darnos la clase del día de hoy, de lo cual nosotros estamos agradecidos, Pastor Claribel, porque se da el tiempo de poder dar esta clase. Vamos a orar para poder iniciar y así después de la oración dejamos el lugar a nuestra hermana Pastor Claribel para que ella comience a dar la clase. Vamos a orar todos, hermanos. Señor, en esta hora nos acercamos ante el trono de tu gracia. Nos dirigimos a ti, Dios Altísimo, tú que estás en los cielos y usas la tierra como estrado de tus pies. A ti nos dirigimos y en ti hemos creído. A ti te reconocemos como nuestro Dios suficiente, nuestro Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, Dios santo. A ti, Señor, nos dirigimos porque eres digno de ser alabado, eres digno de ser exaltado. En esta hora, Señor, vamos a iniciar, Padre Santo, la clase del día de hoy. Padre, la clase número 2 de la materia 5. Te rogamos que hables nuevamente a nuestras vidas a través de esta clase, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Usa a nuestra hermana nuevamente, Padre, a nuestra hermana Pastor Claribel, para que ella siga siendo de bendición para tu pueblo, Señor, para el grupo, el equipo, Señor, de SDIM, los alumnos que estamos en SDIM módulo 1. Padre, en tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermana Pastor Claribel puede tomar el lugar. Adelante. Gracias, hermano Octavio. Dios le bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Una bendición estar otra vez con ustedes. Me encanta dar clase y pues es una bendición para mí estar aquí con ustedes, hermanos. Como ya mencionaba nuestro hermano Octavio, estamos viendo, conociendo más sobre el Espíritu Santo. Y la clase de hoy es el bautismo y la llenura en el Espíritu Santo, pero en la vida del líder. Y qué importante, ¿verdad? Es que todo líder pues tenga esta llenura, tenga el bautismo. Bueno, quizás hay casos en los que aún no ha sido bautizado, ¿verdad? Pero sean pacientes, y también síganlo pidiendo, porque es un regalo para todos. Si aquí ahorita hay alguien que dice, es que no he sido bautizado y me van a hablar de eso en mi vida, que soy líder, bueno, hermanos, miren, no se preocupe, el Señor tiene sus tiempos, solamente usted crea que es para usted y que el Señor lo hará. Ahora, tiene un texto ahí, dice Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu, es decir, búsquenlo, búsquenlo. Pero, hermanos, antes de iniciar, bueno, no, continuando, me veo en la necesidad de, hermanos, ¿le puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Me veo en la necesidad de hablar sobre las diferencias entre el sello del Espíritu, sobre su llenura y el bautismo del Espíritu Santo, porque son cosas diferentes. Son cosas diferentes, aunque obviamente en todas ellas interviene el Espíritu Santo, son cosas diferentes. Y me gustaría, hermanos, que pongamos mucha atención eh, en estas cosas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Primero, sello del Espíritu Santo. Bueno, esto se da, hermano, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y vemos un texto, Efesios 1:3, un texto que me parece a mí precioso, le voy a estar dando lectura. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y luego nos dice, la palabra es muy clara, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el
Espíritu Santo de la promesa. Es decir, escuchaste la palabra, escuchamos este mensaje de salvación, pero no lo rechazamos, lo creímos, lo aceptamos, creímos en Jesús como el Hijo de Dios que vino a la tierra a darnos salvación. Y ahora, gracias a que lo creímos y que hicimos esta confesión, esta oración que se llama la oración de fe, cuando aceptamos que somos pecadores y que necesitamos, bueno, hermanos, déjeme digo que ahí vino el Espíritu Santo y lo selló. Y ahora, gracias a ese sello, hermanos, del Espíritu Santo, usted ahora le pertenece a Dios. Ahora usted es hijo de Dios. Y esto es el sello del Espíritu Santo que todo creyente lo tenemos. Pero si vamos a la siguiente diapositiva, ahora vemos lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y dice, es una búsqueda constante. Y nos da una cita, Efesios 5, del 18 al 20. Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Luego nos dice, la palabra es muy clara. Primero me dice, tú, hijo de Dios, sé lleno del Espíritu Santo. Y luego me dice de qué manera puedo hacerlo. Nos dice la respuesta, dice, hablando entre vosotros con salmos, es decir, palabra de bendición, no chismes, no contiendas, no cosas que no agraden al Señor, sino algo que bendiga al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego continúa, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo dice dando siempre gracias a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo es algo que yo como creyente estoy buscando constantemente. Es algo, hermanos, bueno, esto lo vamos a ver, esta diferencia. Bautismo del Espíritu Santo, dice, hay evidencia y tiene un propósito. Dice, y se le aparecieron, Hechos 2, del 3 al 4, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No es que estuvieran unas lenguas sobre su cabeza, no estuviera un fuego, sí, es un símil cuando dice cómo, es una comparación, no que haya sido de forma literal. Dice, acercándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, y ciertamente llenos, nos está hablando de lo que vimos arriba. Llenos, ¿por qué? Porque estaban en unidad, estaban continuamente orando, estaban continuamente alabando a Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego nos habla del bautismo, porque dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero aquí está una evidencia escritural y una evidencia evidente a los ojos humanos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es la evidencia más grande del bautismo, hermanos. No sentir bonito en el corazón. Eso es parte de la llenura. No alabar a Dios, y bueno, algunas personas brincan, algunas personas danzan, ¿verdad? Esto es algo personal, pero esta no es un bautismo, esa es una llenura. Hay gozo en tu corazón, hay alegría, y termina el culto y quieres abrazar a todos los hermanos, ¿verdad? Porque estás lleno, sí, ciertamente estás lleno. El Señor, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da estas experiencias maravillosas, pero el bautismo, hermanos, la evidencia más grande es hablar en lenguas. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Y luego dice, tiene un propósito. Claro, es una edificación entre tú y Dios, porque es algo personal. Es decir, los demás no lo entienden, a menos que tengas el don de interpretar lenguas, ¿verdad? Pero es algo entre tú y el Señor, es a lo que voy. Pero hay un propósito también, hay otro propósito más, no solamente la edificación personal, sino que tiene que hablar con el poder que el Espíritu Santo te da para hablar del Evangelio.
Y es que el ejemplo más grande, hermanos, que tenemos, pues es de Pedro. Pedro, aquel hombre que con timidez, con tanto miedo, niega al Señor Jesucristo. Más adelante vemos que predica a multitudes. De hecho, después de ser bautizado, vemos este cambio radical en Pedro. Ya no tuvo temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio poder para hablar del Evangelio. Y sabe qué, hermano, a veces queremos el bautismo del Espíritu Santo por razones equivocadas. Y le voy a dar un ejemplo. Yo tuve un amigo que cada domingo, hermanos, mire, Espíritu Santo, bautízame, Espíritu Santo, bautízame. Y bueno, se veía que era una búsqueda, pero era cada domingo. Pero permítame, no solamente eso, sino que también yo me quedaba, bueno, Dios, ¿por qué no lo has bautizado? Yo no interrogando, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿por qué no soy bautizado si se ve que te está buscando? Después, un familiar de él me dijo, es que él no ha sido bautizado, y yo, sí, qué lamentable, si yo he visto que busca este bautismo. Decía, sí, claro, y lo que tú no ves, o lo que tú no sabes, es que este joven cada domingo después del culto llega a su casa y llega diciendo hasta maldiciones porque está enojado, porque no fue bautizado por el Espíritu Santo. Y yo, entonces, fue como un shock para mí. Dijo, sí, es que lo que quiere hacer es presumir a los demás jóvenes que ya han sido bautizados o en encajar con ustedes que ya son bautizados, y que esto es algo completamente erróneo, ¿verdad? Primeramente, pues todos debemos de buscar esta experiencia, pero el propósito más grande no es presumirlo, ¿verdad? Obviamente no lo es, sino que es hablar a los demás de Cristo. Ahora, creo que hasta aquí vamos bien. Diferencia entre el sello del Espíritu, que fue cuando le aceptamos que ahora le pertenecemos a Dios, la llenura del Espíritu Santo, que es algo constante, y el bautismo del Espíritu Santo, que la evidencia más grande, pues es hablar en otras lenguas y tiene un propósito, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a entrar al contenido de la clase. Y es que, hermanos, más allá de las de las diferencias, mejor dicho, que hay entre ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo, la Biblia es clara al presentar la importancia en recibir tanto el bautismo como la llenura constantemente del Espíritu Santo. Tienen la misma importancia, uno no es más que el otro. Es importante estar llenos, es importante estar bautizados, ¿verdad? No es uno más importante que el otro, ambos son de igual importancia. Eh, a ver, permíteme. Ahora, si vamos, permítame, hermano. Ah, sí, ya me ubiqué. Dice en la diapositiva, Jesús prometió que el Espíritu Santo permitiría a una persona recordar sus enseñanzas y obedecerlas. Es decir, más, dice Juan 14:26, más el Consolador, quien es pues, la persona del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. En este momento Jesús está hablando con sus discípulos. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es que no sé si usted ha notado, hermano, que cuando le habla a una persona sobre el Señor, te empiezan a fluir los textos y empieza a fluir la palabra, y luego uno se queda de que, ay, pues ¿de dónde saqué tanto texto? ¿De dónde saqué tanta palabra? Bueno, pues es el Espíritu Santo ayudándonos. Ahora también dice, el bautismo o llenura se recibe cuando se ha sido perdonado, cuando se ha sido limpiado y traído a la familia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no se puede tener el bautismo sin antes haber creído al Señor. Es decir, hay un orden.
Una persona que no cree en Jesús no puede ser bautizada. Tenemos que creer en el Hijo para que el Espíritu venga y nos llene o venga y nos bautice. Y dice Tito, capítulo 3 del 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia, dice la Biblia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, primero tengo que ser salvo, primero tengo que ser regenerado, tengo que ser una nueva criatura y después recibir pues esta llenura, ¿verdad? Este bautismo que, como les digo, es para todos. No es para chicos, no solamente es para chicos, no solamente es para grandes, ¿verdad? Es para todos. Es una promesa para todos nosotros. Qué bendición. Dice, somos una nueva creación y una morada o casa para el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Es decir, somos una nueva criatura y ahora somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bendición, pues que Él esté en mí, que Él viva en mí. Pero hermanos, en la siguiente diapositiva vemos una pregunta, y quizás es una pregunta que muchos nos hicimos en su tiempo. En la siguiente, muchos nos hicimos en su tiempo, o a lo mejor algunos se lo siguen haciendo, ¿verdad? Y es, ¿por qué no he recibido aún el bautismo del Espíritu Santo? Y pues bueno, hermanos, hay algunas causas por las cuales a veces no podemos ser o no hemos sido bautizados. Y alguno de ellos que nos da la lección es el orgullo intelectual. Y el libro nos cuenta una historia. Dice que en algún momento en los 60, un periodista, hermanos, decide escribir un libro para desacreditar, hermanos, el hablar en lenguas, es decir, para desacreditar el bautismo del Espíritu, que las iglesias pentecostales, que somos nosotros, ¿verdad? Somos pentecostales, somos pentecostés, dice, practicaban. Entrevistó cientos de creyentes de diferentes organizaciones y congregaciones pentecostales. Después de entrevistar innumerables personas acerca de esta experiencia, hermanos, sus dudas fueron destrozadas. Es decir, ya no tuvo argumentos y fue bautizado en el Espíritu Santo. Y aunque el libro no nos dice que en cierto momento haya aceptado a Jesús, pues así fue, porque la Biblia no se puede contradecir, ¿verdad? Si la Biblia me dice que tengo que creer en Jesús y aceptarlo como mi único Salvador, después puedo ser lleno y puedo ser bautizado. Entonces, aunque el libro no nos lo diga, fue un hecho. Aquel hombre, hermanos, pues empezando con esta idea tan lamentable, ¿verdad? Que decide escribir un libro para desacreditar esto, termina convertido, pero Dios va más allá, porque también terminó bautizado. Entonces, dice el libro, dice que él escribe el libro, pero ahora le ponen, ellos hablan con otras lenguas, y es un clásico entre los libros cristianos, hermanos. Es una experiencia espiritual que no puede ser descubierta por la mente, hermanos, sino con el espíritu, con el corazón, cuando le buscamos. A ver, hermanos, lamentablemente dentro de las iglesias hay personas que no creen en el bautismo. Y uno puede decir,
¿Cómo puede ser? Bueno, yo misma, hermanos, conozco personas cristianas, congregantes en iglesias pentecostés que no creen, que han llegado a decir, no, es que un hermano escucha hablar al otro y lo repite, y el otro hermano lo repite, y para ellos eso es una repetición que escuché y luego yo lo hablo, pero no, es un bautismo, proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. Entonces, qué lamentable, hermanos, no solamente que no creas por ser testigo, es decir, lo estoy viendo cómo aquella persona está siendo llena, estoy viendo cómo aquella persona está hablando en lenguas, y aún así no creer, hermanos, peor aún, en la Biblia lo dice. ¿Por qué voy a dudar yo como hijo de Dios de algo, de un hecho escritural, de un hecho, hermano, escritural en la cual los profetas, hermanos, hablaron de él, en el cual Jesús mismo habla de esta promesa y en la que en los hechos de los apóstoles yo estoy leyendo, perdón, que esa promesa fue cumplida? ¿Cómo no voy a creerlo, hermano? Entonces no nos preguntemos, bueno, hablando de estas personas, ¿verdad? No se pregunten, ¿por qué no he sido bautizado? Bueno, pues porque no lo crees. Tienes que creerlo para ser bautizado, hermano. Dice, para recibir al Espíritu Santo, la persona debe dejar a un lado sus argumentos intelectuales y mostrar fe, es decir, creer lo que es un hecho que no quedó en los hechos de los apóstoles, sino que es un hecho que aún 2000 años después sigue pasando, hermanos, porque la promesa del Espíritu Santo está vigente hasta hoy en día. La promesa del Espíritu Santo no solamente fue en los tiempos bíblicos, también es para hoy, para la iglesia, hermanos, para nosotros. Ahora, eh, el punto B dice tradición religiosa. Cierto ministro que fue bautizado y lleno del Espíritu Santo en los 70 estaba profundamente emocionado por la nueva experiencia, sentía en su fe y por su esposa había experimentado una sanidad física, pero cuando compartió este testimonio con su líder, este lo acusó de loco. A las personas que están encerradas, hermanos, en las tradiciones religiosas, les resulta difícil recibir la unción del Espíritu Santo. Y mira, yo creo que aquí un ejemplo que se me viene a la cabeza ahorita es los bautistas. Los bautistas no creen en, en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no creen en el hablar en lenguas, perdón. Ellos no creen en el hablar en lenguas, hermanos. Para ellos es algo que ya pasó, es algo que ya ni los dones, bueno, yo conocí una iglesia que no creía ni en los dones, ni en el bautismo, porque decían, eso ya pasó, eso ya no es para la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos así los instruyeron, ¿verdad? Pero, ¿cómo van a tener una experiencia? Vuelvo a lo mismo, si no la creen, ¿verdad? Debemos a veces de cuestionarnos, hermanos. Bueno, yo en lo personal soy dice mi mamá, tú te quedaste en nada del por qué, Clary. Porque cuando estoy escuchando algo y estoy poniendo atención, ¿verdad? Y estoy, ¿y por qué? Y si es realmente lo que quiso decir la Biblia, lo que está diciendo él, o sea, pero no es que no crea en el ministerio de una persona, no, de ninguna manera, no es que lo esté cuestionando, que sea algo personal, no, simplemente porque me gusta aprender escuchando, pero también estudiándolo. Entonces, esas personas se quedan únicamente con lo que escuchan, quizás no han profundizado bien, quizás no han, y por lo mismo no pueden experimentarlo, ¿verdad? No pueden tener estas experiencias pues sobrenaturales que vienen de parte de Dios. Yo recuerdo en Cadreit, hermanos, un joven de pues obviamente bautista, este, lo invitan a una seccional
ahí en Cadereyta. Entonces, pues somos pentecostés, ¿verdad? Y es un hablar en lenguas y pues eran experiencias maravillosas en las cuales este joven bautista, hermanos, pues fue bautizado para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, pues tiene esta experiencia y es un gozo que no nos cabe en el pecho cuando lo experimentamos, que él llega a su casa a decir, no, ¿saben qué? Fui bautizado, mamá, papá. Bueno, este joven se le acabó el gozo, lamentablemente, porque sus padres le dijeron, no vuelves a ir a una iglesia cristiana y no tienes permitido, fíjense, hablar de esto en nuestra iglesia. Entonces, qué lamentable que aquellas personas, como dice el ejemplo del libro, llegan a tener estas experiencias, hermanos, pero pues la tradición religiosa de su comunidad, de su iglesia, pues no los permiten crecer, ¿verdad? Qué lamentable cuando es así. Pero también vemos en la siguiente diapositiva, hermanos, que algunos tienen miedo a lo sobrenatural. Dice, algunos líderes crecieron en denominaciones que enseñaron contra el bautismo o el ser llenos del Espíritu Santo. Y es cierto, hermanos, y podemos volver a traer a la mesa el ejemplo que les di, ¿verdad? Pero realmente a veces es un miedo. Les voy a contar que yo en una ocasión invité a una amiga bautista, que todavía es mi amiga, hace muchos años la invité a la iglesia. Y en la iglesia, hermanos, donde yo crecí, cada culto era una manifestación sobrenatural, pues del Espíritu Santo. A veces eran hasta horas, hermanos, estar ahí siendo llenos, siendo bautizados en el Espíritu Santo. Este, y yo para cuando acuerdo, ¿verdad? Porque pues yo me deslindé de mi amiga, se terminó la predicación, paso al altar, y para cuando me levanto y voy a mi lugar, mi amiga estaba en la parte de atrás, fíjese. Ni siquiera estaba en el lugar donde la había dejado, estaba en la parte de atrás. Y luego ya le dije, ¿te sentiste mal? ¿Qué pasó? En mi ingenuidad en aquel entonces, ¿verdad? Y me dice, no, es que me dio miedo verlos así. Y no creer, hermanos, que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. No vaya a creer que estábamos brincando, corriendo, no, simplemente estábamos hablando en lenguas. Pero ella dice que le dio miedo a vernos así. Y es que me decía, es que en mi iglesia no pasa esto. Y pues sí, efectivamente, ella está en una iglesia bautista, ¿verdad? Pero no solamente, hermanos, es miedo a lo sobrenatural, también puede ser pecados no confesados. Qué fuerte. Dice, la Biblia señala que el Espíritu Santo puede ser apagado y afligido por por lo que hábitos y actitudes pecaminosas pueden hacer que Él se retire. Por eso es tan importante para el líder caminar en constante comunión con Dios y estar dispuesto a arrepentirnos en cuanto hayamos pecado. Y hermanos, yo estaba dudando en contar o no contar lo siguiente, pero lo veo necesario. Como les digo, crecí en una iglesia cristiana, la iglesia tiene la misma edad que yo, entonces pues crecimos juntos, por así decirlo, ¿verdad? Pero pues esto no tiene nada que ver porque hay un momento en el que uno, de decisión propia, es decir, aquí no hay cristianos de cuna, eso es lo que voy. Aquí cada uno toma su decisión personal. Ciertamente como padres hacemos la obra de llevar a nuestros hijos a la iglesia, de hacer que se congreguen, de enseñarles la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, sino principalmente yo en mi hogar, porque así debe de ser. Pero hay un momento en el que tenemos que tomar esa decisión personal. Entonces, pues yo iba a la iglesia, hermanos, pues sí, ¿verdad? Se os voy a contar. Yo, hermanos, pues había algo que no me permitía avanzar. Y yo veía cómo yo misma organizaba las semanas juveniles y llenos del Espíritu Santo, y que esto del Espíritu Santo, y aquello del Espíritu Santo. Y veía cómo mis amigas y amigos, pues eran bautizados en cada evento, hermano, todo menos yo.
todo menos la que lo estaba organizando. Y yo, ay, caray, no, pues, Dios sabe por qué, ¿verdad? Y ciertamente así es. Bueno, pues déjeme le digo, para mi vergüenza, pero para la gloria de Dios, que había ciertamente un pecado, hermano, que yo no había confesado. Y es que, hermanos, yo fui una persona, creo que aquí todos somos adultos maduros, creemos en que el Señor cambia, ¿verdad?, a las personas. Yo fui una persona bisexual, tuve una pareja mujer, y cuando decidí, hermanos, acercarme a Cristo, ciertamente yo terminé esa relación, pero no le había confesado al Señor, no le había pedido perdón por todo lo que había hecho, ni siquiera por lo que aún seguía en mi mente. Y yo recuerdo cómo el enemigo no me quería soltar, hermanos, porque se va a oír bien feo lo que les voy a decir, pero así fue. Este, yo recuerdo que cuando yo decido acercarme a Dios, no a confesar mi pecado, no a recibirlo ya bien, bien, no, sino que yo decido ir a la iglesia, ¿verdad? Mujeres empezaban a buscarme, pero es que, hermano, así es el enemigo, con lo que, por eso dice tus concupiscencias, es decir, con lo que batallas, el enemigo por ahí va a querer entrar. Entonces, hermanos, pues yo hubo un momento en el que pasó algo en la vida de mi familia que yo dije, no, yo te necesito, yo quiero un cambio, yo no quiero esto en mi vida. Y recuerdo muy bien, hermanos, en un campamento en la sección Cadreita, que les digo que eran momentos gloriosos. Yo, pues, en el pasillo ni siquiera llegué al altar esa vez, ni siquiera llegué al frente, sino que en el pasillo caí de rodillas, y ahora sí que derrotada, rendida, ya ahí supe realmente lo que significa rendirte al Señor. Le digo, ni siquiera caí en el pasillo hincada y Señor, perdóname, tú sabes que he hecho esto, que pienso esto, que deseo esto, y empiezo yo, hermanos, a confesar mis pecados. No es que el Señor no lo supiera, claro que lo sabe. Él sabe con qué batallamos, nos ve todos los días, en todo momento, pero es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. Y yo recuerdo que fue una entrega, hermanos, una oración como jamás había hecho. Y me rindo a Él y le confieso mis pecados, y sin pedírselo, fui bautizada en el Espíritu Santo, en ese momento. Y hermanos, ¿sabe qué fue lo extraordinario de esto? Sí, que yo me haya rendido, sí, que el Espíritu Santo me haya bautizado, pero algo más extraordinario para mí fue que todos esos pensamientos y esos deseos, hermanos, Dios los quitó en ese momento. O sea, fue una intervención divina, pues tan grande, ¿verdad? Este, que confieso, soy bautizada y el Señor quita todo aquello, hermanos. Entonces, a veces estos pecados que no hemos confesado, hermanos, son impedimento para ser bautizados. Si usted, hermanos, si en su vida hay un pecado que usted no le haya dicho al Señor, que una vez más les digo, no es que el Señor no lo sepa, claro que lo sabe, pero Él quiere que lo confesemos, hermanos, que vayamos, pues, sí, pues a confesarlo, que hay una redundancia. Entonces, hermanos, pues, hay que Dios nos ayude, ¿verdad? Y claro, para eso está el Espíritu Santo. Es quien nos convence de pecado. Pero también, hermanos, hay otro factor que son las heridas emocionales. Y es que muchos líderes de la iglesia se encuentran, hermanos, cargados de equipaje emocional. Y me llamaba la atención que el libro haga esta comparación, ¿verdad? De equipaje emocional. Y es que es una carga. Cuando vas de viaje y llevas maletas y llevas mochilas, pues es una carga y así se siente lo emocional, que les impide ser llenos y bautizados en su espíritu. Algunos hermanos pues han sufrido abusos, lamentablemente, ¿verdad? Otros son atormentados por la ansiedad o deprimidos o están deprimidos, pero bueno, hermanos, Dios puede sanar todo esto, hermanos. Dios pues es el doctor de doctores, ¿verdad? No solamente Él sana una sanidad física, hablando de una enfermedad eh, visible, ¿no? Sino que también de las
enfermedades, de las heridas emocionales, hermanos. Usted lo tiene y esto le ha impedido avanzar, hermanos. Vaya Cristo, dice la palabra, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y justamente habla de esto, que yo los haré descansar. Qué preciosa es la palabra. Pero no solamente eso, sino también dice espíritu inflexible. Y es que ningún líder puede ser bautizado con el Espíritu Santo si está lleno, hermanos, ahí viene de qué, de sí mismo. Es innumerable el testimonio de líderes que son voluntariosos y bien intencionados, es decir, que quieren hacer el bien y que siempre están ahí dispuestos a ayudar en lo que se necesite, pero muchos de ellos, hermanos, déjenme digo, que no han entregado sus planes, sus finanzas, las relaciones, carácter y tiempo a Dios. Y es que Dios está buscando llenar el corazón del líder que ha sido vaciado porque ha decidido entregar su vida a Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, vaciémonos, si estamos llenos de nosotros mismos, ¿verdad? Vaciémonos de eso, que el Señor tome el primer lugar, que no hagamos las cosas por quedar bien, por vernos bien, sino pues para Dios, ¿verdad? La palabra es clara y seremos recompensados. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, vemos ahí que dice condiciones para ser bautizado. Hay condiciones, las hay. Y la primera es una vida dedicada al Señor. Y nos da una cita bíblica. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Pablo ahí escribiendo a la iglesia de Roma, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que, hermanos, quizás ya tomamos esta decisión de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero a menos de que se haya rendido totalmente a la voluntad divina, no vamos a experimentar la llenura de Dios. Y es que a veces sí, hermanos, entregamos nuestra vida al Señor, pero no nos sometemos a su voluntad en nuestra vida. Y fíjense qué preciosa es la palabra ahí en Romanos 2. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Pues lo vemos ahí en Romanos 2. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Para quién? Para usted, hermanos. ¿Y cómo es? Es agradable y es perfecta. Aunque usted no lo vea de esa manera, hermanos, Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y es que, hermanos, pues lo mejor siempre proviene del Señor, ¿verdad? A veces queremos algo que tiene otro hermano, pero pues quizás Dios no tiene eso para nosotros, quizás tiene algo más grande, y si no es así, hermanos, bueno, pues aceptamos lo que el Señor nos dé, ¿verdad? Pero también vemos otra condición que es una vida santificada. Y dice la palabra en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fuiste que sellado para el día de la redención. Y es que cuando un líder comete un pecado en nuestro cuerpo, peca contra el Espíritu que mora en nosotros. Y cuando cometemos un pecado en contra de otra persona, pues sucede lo mismo. Así que el espíritu está pues afligido, hermanos,
un líder en esas condiciones no puede estar llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y es que tenemos que buscar esta llenura, como les decía en un comienzo. Esto es algo constante. Esto es algo no solamente de los miércoles que voy a la iglesia, no solamente es algo de los martes cada 15 días, no es solamente algo del culto de jóvenes o del culto de domingo, que muchos lamentablemente nada más van los domingos, ¿verdad? La llenura no nada más son los días de culto, es algo constante, es algo que yo estoy buscando todos los días y por eso ponía este texto al principio de la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5 dice, antes bien, llenos del Espíritu, y nos da la respuesta. ¿De qué manera? Bueno, hablando entre vosotros con salmos, dejemos las cosas que no agradan a Dios, las conversaciones que no edifican, sino que vosotros con salmos, hermanos, los salmos alaban a Dios. En los salmos vemos promesas de Dios, por eso está usando esta palabra, salmos, pero no solamente hablen cosas que bendigan a los demás o que bendigan a Dios, sino también con himnos y cánticos espirituales, es decir, a través de las alabanzas, en esa comunión con el Señor. Ahora, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no en vuestro templo, no en tu congregación, sino en tu corazón continuamente. Y lo dice, dando siempre gracias por todo al Dios. Es decir, gracias por este nuevo día, gracias por estos alimentos, gracias por mi familia, gracias por esto, gracias por aquello, por lo que el Señor le haya dado, ¿verdad? Y Padre, en el nombre pues de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es algo, como lo vemos, constante. Y es que sí, hermanos, yo también recuerdo que antes de aquella intervención divina del bautismo del Espíritu Santo, pues yo ciertamente, hermanos, estaba muy metida con el Señor, después de tener esta experiencia más, hermanos. Más, ¿verdad? Porque era algo que yo quería seguir experimentando. Y a veces, hermanos, dejamos que esto se apague. A veces hablamos en lenguas por algún tiempo y dejamos de hacerlo y caemos en un conformismo de que, ah, bueno, no pasa nada. No, hermanos, sigamos llenándonos, sigamos teniendo estas experiencias maravillosas con el Espíritu Santo. Ahora, también la siguiente diapositiva dice, una vida dependiente. Y dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Andemos en el espíritu, es decir, andemos conforme al Señor le agrade. Y dejemos los deseos de la carne a un lado, ¿verdad, hermanos? Y a veces es difícil, sí lo es, pero para eso dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque vendrá alguien, ¿verdad? Y va a estar con ustedes todos los días, y ese es, pues, el Espíritu Santo que nos ayuda. Y ese cuando queremos cometer un pecado, es algo de que no, hombre, no lo voy a hacer, o hay algo ahí. No es la conciencia, es el Espíritu Santo que mora en usted, que lo está ayudando a no caer. Entonces, qué maravilloso la Biblia nos deja una vara muy alta de ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero pues no nos deja solos, ¿verdad? Tenemos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Ahora, también una vida obediente, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Juan 14:15, una vida obediente, hermanos, ¿de qué sirve que acepte a Jesús como mi Salvador si no voy a obedecer lo que Él me dice en su palabra? Fíjense qué fuerte quizás lo que estoy diciendo, no estoy regañando a nadie, sino que es la palabra hablándonos
confrontándonos en este momento, hermanos. Sí acepté a Jesús, pero ahora me toca obedecer, ¿verdad? ¿De qué manera? Pues guardando los mandamientos del Señor. Y es que, hermanos, por eso la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente de fe, pero también de conducta. La Biblia nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. La palabra nos guía, la palabra nos exhorta, la palabra nos conforta, hermanos, también, claro. Pero pues nos dice de qué manera agradar al Señor, ¿verdad? De qué manera, pues, obedecer, dice su palabra, que la obediencia es mejor que los sacrificios también, ¿verdad? Entonces, qué importante es obedecer al Señor. Difícil, sí, pero pues, como les digo, tenemos a nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Vidas consagradas, santas, dependientes y obedientes de su palabra son aquellas que experimentarán el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Claribel, yo era salva, sí era salva, pero no había experimentado el bautismo. ¿Por qué, hermanos? Porque no estaba siendo obediente, no estaba llevando una vida consagrada, ni santa, ni dependiente a su palabra, hermanos. Lo experimenté hasta que decidí hacerlo. Hasta ese momento fue cuando fui bautizada, ¿verdad? Y llena de su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, por último, si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Resultados de vivir llenos del Espíritu Santo. Hay resultados, claramente los hay. Los hay, ¿verdad? Somos bendecidos primeramente al tener esta experiencia maravillosa, pero pues también vemos algunos resultados que menciona el libro. Y el primero es ayuda a entender de manera clara el Evangelio. Claro, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra. Y es que a veces, hermanos, hemos leído la palabra de Dios y a veces no entendemos bien lo que Dios quiere decir. Vámonos a un ejemplo. Vámonos a, no sé, la mujer aprende en silencio. Pues, hermanos, es un texto tan sacado de contexto. ¿Por qué? Porque lo toman literal. Y recordemos que la Biblia no está escrita, hermanos, en nuestro contexto, no está escrita en nuestro idioma y no está escrita en nuestro tiempo. Y muchas cartas son mensajes específicos para una iglesia, lo que es justamente este texto. La mujer aprende en silencio. Bueno, ¿cuál es la realidad de este texto, hermanos? Junto que se atavíe y que esto, que el otro, que aquello. Vamos al contexto de este pasaje. La cultura, los griegos, Grecia, tienen muchos dioses, ¿verdad? Claro, los dioses griegos, Artemisa, eh, Poseidón, tiene muchos dioses, la cultura griega. Entonces, estas Artemisa, del templo a Diana, habían 1000 sacerdotisas. A lo mejor me estoy sacando un poco del tema, pero quiero explicar esto para ir a lo siguiente. En este lugar había 1000 sacerdotisas, hermanos, las cuales ellas trabajaban de la siguiente manera. Eh, Invitaban a los hombres a tener relaciones con ellas y de esta manera ellas le daban el mensaje que Dios tenía para ellos. O sea, algo totalmente aberrante, ¿verdad? Algo que contradice completamente la Biblia. Pues déjeme le digo que no era la única práctica, había muchas más. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo escribe eso? Bueno, Pablo lo escribe, hermanos, porque ciertas prácticas de este templo, la diosa Diana, al Artemisa, pues estaban introduciendo en la iglesia de Cristo.
Es decir, en las iglesias que los apóstoles habían estado levantando en sus viajes misioneros, estas prácticas, por estar en este territorio, se estaban metiendo las iglesias cristianas. Y fíjense, hermanos, cuando la palabra dice, cuando Pablo describe y dice que con peinados ostentosos o con muchas joyas, ¿verdad? Y luego las hermanas, se enseña también de que no uses anillos, no uses esto, no uses el otro, ¿verdad? Pero déjenme les digo que estas mujeres eran muy distintivas porque vestían exageradamente, pues ya se imaginará, este, totalmente llena de joyas y con peinados ciertamente ostentosos, y me refiero al hecho de que grandes, incluso los historiadores dicen, sus cabellos eran como despeinados, así, algo grande. Entonces, estas mujeres eran mm, eran fácil de identificar. Y como las prácticas se estaban introduciendo en la iglesia de Cristo, pues las mujeres cristianas estaban adoptando también esta forma de vestir, estos peinados, tanta una joyería exagerada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo leo así, sin saber esto? Caigo en el error que muchas religiones caen en el error de decir, no, es que la mujer no puede usar pantalón porque no puede vestir igual que el hombre. Bueno, en ese entonces ni siquiera existía el pantalón. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la Biblia, ¿verdad? Y como les digo, la Biblia no está escrita ni en nuestra cultura, ni en nuestro tiempo, ni en nuestro idioma. Por eso a veces batallamos para entenderla poquito. ¿Qué debemos de hacer antes de leer mi Biblia? Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra. Espíritu Santo, guíame a la verdad de este texto. Espíritu Santo, ilumíname ya. Yo siempre le digo cuando voy a leer la Biblia, Señor, ilumíname o elimíname. Y siempre lo digo y luego le digo, no, no me elimines, ilumíname. ¿Por qué? Porque pues el Espíritu Santo, como dice aquí, nos ayuda a entender de manera más clara el Evangelio, ¿verdad? Ahora, voy a continuar. Nos recuerda a Jesús, claro, quien continuamente nos está recordando a Jesús es el Espíritu Santo. También nos ayuda a obedecer a Dios y ser santificado, claro, porque eso que estoy aquí no es mi conciencia, es el Espíritu Santo que me está diciendo no lo hagas, no caigas, no continúes por este camino, no es mi conciencia, no es mi mente, no es una voz que yo tenga interior, no, es el Espíritu Santo trabajando en mí. Nos ayuda a confesar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, es quien convence al mundo, dicen Juan, Jesús lo dice, quien convence al mundo de pecado, de justicia, pero también de juicio. Por eso nos ayuda a confesar a Jesús. Ahora también nos ayuda a confesar que Dios es el Padre y nosotros, hermano, qué precioso, somos sus hijos. Nos da dirección. Claro, la palabra nos dirige, como vimos en los textos ahorita, pero el Espíritu Santo está también hoy para darme dirección y también nos une. Claro, hermanos, el Espíritu Santo nos une. ¿Por qué? Porque yo tengo un diferente carácter a mi hermano y ay, es que a lo mejor no me saludó, no me llevo bien, no siento que no le caigo, no me cae, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vamos al culto y somos llenos de su espíritu? Salimos con un gozo tan grande, hermano, que ese hermano que me hizo cara, y véngase por acá y un abrazo. El Espíritu Santo es el que hace eso en nosotros, hermanos. Nos une, nos da unidad, que es lo que es el vínculo perfecto, el amor, la unidad, ¿verdad? Cuando una iglesia está unida, hermanos, cosas maravillosas se hacen en el nombre de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestra vida y en nuestras iglesias. Por eso nos une. Ya para terminar, el Espíritu Santo nos da poder, claro, nos da poder para hablar del Evangelio y demostrarlo con señales. No solamente cuando hablo de Cristo, pues doy el plan de salvación, ¿verdad? Muchas veces este plan
se da a través de las señales. ¿Qué quiero decir? A veces oré por una persona y esta fue sana. A veces oré por este matrimonio y este fue restaurado. Y de esta manera también se predica del Señor. ¿Y quién interviene en la sanidad? ¿Quién interviene en la restauración de una vida, del mismo matrimonio? Pues el Espíritu Santo. Espíritu Santo que permanece hasta el día de hoy con nosotros. Y es que, hermanos, ya para terminar, el Espíritu Santo, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es una promesa que sigue vigente. Y es que, hermanos, el Espíritu Santo quiere seguir llenando nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere seguir llenándonos de gozo, de paz, de amor, de unidad. El Espíritu Santo, hermanos, sabe que lo necesitamos para que su iglesia siga creciendo. Así que el Espíritu Santo, hermanos, no va a ser quitado de este mundo, que muchos dicen que ya lo fue, no es así. El Espíritu Santo no va a ser quitado de este mundo hasta que el Señor Jesús venga por su iglesia. Y qué difícil va a ser para los que se quedaron, hermanos. ¿Por qué? Porque no va a estar el Espíritu Santo para convencerlos de pecado. No va a estar el Espíritu Santo para guiarlos. Pero nosotros, hermanos, que hoy lo tenemos aquí, vamos a aprovecharlo, diremos por ahí, ¿verdad? Si usted no ha sido bautizado, hermanos, no se desanime. Sígalo buscando, pero tome en cuenta esta clase. Tome en cuenta, hermanos, que hay condiciones. No tenga miedo. Confiese sus pecados. Dígale al Señor que sane si hay heridas emocionales. Tenga un espíritu flexible, hermanos, y usted va a ser bautizado por el Espíritu Santo, hermanos. Y yo le digo, hermanos, con toda seguridad que va a haber un parteaguas en su vida. Y bueno, hermanos, mi deseo para todos ustedes es que sean bautizados y que sigan siendo llenos por su Espíritu Santo, hermanos. Y que Dios les bendiga. Le dejo el lugar al hermano Octavio. Muchas gracias, Ah, Claribel, por la clase. Muy interesante. Yo creo que todos eh, necesitábamos escuchar esto, ¿verdad? Yo creo que todos en la iglesia necesitamos regresar y retroalimentarnos a través de estas clases, hermanos. Estas clases están llenas de mucha información importante que todo cristiano debemos de saber, y si ya la sabemos, de volverla a escuchar, hermanos, porque no, como dice nuestro pastor Claribel, no es con mi conocimiento ni con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya para no hacer más tiempo, la tarea del día de hoy, hermanos, consiste en lo siguiente. Para quienes tienen el manual en la página número 100, a ver, déjenme ver porque ya no las llego. En la 164, página 164 se encuentra la tarea para quienes tienen el manual, hermanos. Y ahí viene, es una tarea muy práctica y dice lo siguiente, que hay que contestar las siguientes preguntas. Es solamente, es algo muy práctico, muy sencillo. Yo creo que es algo muy, como que muy personal. Estas preguntas nos ponen a nosotros en una zona en la cual podamos nosotros reflexionar y verificar en nuestras vidas si realmente estamos dándole la oportunidad al Espíritu Santo de que nos bautice, de que nos llene. Entonces, solamente es contestar las siguientes preguntas. La número uno dice, ¿nuestros líderes de la iglesia local son creyentes llenos del Espíritu? Es una pregunta. Eh, yo creo que no vamos a decir nombres, simplemente vamos a contestar si sí o si no. Lo repito, pregunta número uno, nuestros líderes, y habla en relación solamente a los líderes de la iglesia, amén. Dice, nuestros líderes de la iglesia local, o sea, en nuestro caso, hermanos, la iglesia Agua de Vida, nuestros líderes de la iglesia local son creyentes llenos del Espíritu, y ahí usted va a contestar sí o no.
Ahí, por ejemplo, yo le puse que no todos son llenos del Espíritu. No todos, o sea, sí hay líderes llenos del Espíritu, pero no todos. Al menos esa es mi contestación, hermanos. Ya cada quien va a contestarla según su apreciación. La pregunta número 2 dice, ¿estoy permitiendo que Dios me llene y me haga crecer cada día con su espíritu? Entonces ahí, hermanos, vamos según a lo que nos dijeron en la clase del día de hoy, lo que pudimos ver en relación a los miedos, a lo sobrenatural, a los pecados no confesados, heridas emocionales, y también, hermanos, a lo que viene siendo, si yo soy tengo la tradición religiosa o si tengo orgullo intelectual, en relación a todo eso, voy a verificar si realmente estoy permitiendo que Dios me llene y me haga crecer cada día con su Espíritu Santo. Para eso necesitamos determinar si yo todavía tengo miedo a lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando nos invitan, hermanos, a orar por un endemoniado, imagínense, miedo a lo sobrenatural. Si todavía existe ese miedo, hermanos, necesitamos meternos con Dios para confesarle que tenemos ese miedo, si es que existe, hermano. Si es que también, por ejemplo, como nuestra hermana nos comentaba, pecados no confesados. Si hay algún error que hemos cometido, hay que confesarlos, no con el padrecito de la parroquia más cercanas a nuestra casa, no. Vamos a confesarnos delante de Dios en oración, Señor. Cometí este error. Seamos específicos, Señor, cometí este pecado delante de ti, perdóname, lo confieso. Hermanos, es necesario confesar todos los pecados que hayamos cometido, hermanos. Es necesario hacerlo para que Dios se agrade, para que vea que nos importa a nosotros realmente que Él nos perdone. Porque como decía nuestra pastor Claribel, Dios ya sabe qué pecados cometemos, pero Dios se agrada cuando nosotros nos ve interesados realmente en que deseamos de corazón ser perdonados por Él. Entonces, hermanos, en relación a lo que se nos habló, heridas emocionales, es que me hicieron esto allá en mi pasado y no lo puedo perdonar, tengo una herida emocional, Señor, y todo ese tipo de cosas, hermanos, orgullo intelectual. Es que yo lo sé todo. Es más, casi casi te saco la bolita, la esfera de cristal. Yo lo sé todo porque sé mucho la Biblia. Hay quienes a lo mejor caemos en eso, hermanos. Necesitamos nosotros, como dijo Jesús, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser como yo, manso y humilde de corazón. Hermanos, necesitamos afinarnos como una guitarra, hay que afinar cada cuerda, hay que afinar cada una de estas cosas que hemos visto, orgullo intelectual, tradición religiosa, miedo a lo sobrenatural, pecados no confesados, heridas emocionales y espíritu inflexible. Entonces, hermanos, necesitamos, en relación a esto, vamos a evaluarnos para poder contestar la pregunta, ¿estoy permitiendo que Dios llene y me haga crecer cada día con su Espíritu Santo? Y la pregunta número 3, ¿qué elementos debo aportar para que mis líderes sean realmente llenos del Espíritu Santo? Nuestra hermana Pastor Claribel mencionó algo muy importante. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué elementos, hermanos? Yo creo que ya le estoy contestando todas las preguntas, hermanos, ¿verdad? Creo que ya se le estoy contestando. Dice, ¿qué elementos debo aportar para que mis líderes sean realmente llenos del Espíritu Santo? Dice, una vida dependiente, obediente, dedicada y santificada, hermanos, para poder tener estos elementos y poder aportar para que los líderes de la iglesia, agua de vida, sean realmente llenos del Espíritu Santo. Mantener una vida, si ya la tenemos, una vida dependiente de Dios,
obediente a Dios, dedicada a Dios y santificada delante de Dios. Yo creo que esa es la respuesta, hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué aspectos de mi persona estorban para que el fluir del Espíritu se manifieste en mi iglesia local? Ahí podemos volver a lo mismo. Si estamos batallando con el miedo a lo sobrenatural, si estamos batallando con el orgullo intelectual, si soy muy tradicionalista, porque en la antigüedad me enseñaron, me acuerdo con los pastores de asambleas decían esto y yo me quedo con los coritos y yo me quedo que hay que usar corbata a fuerzas en el altar y los pastores de aquel tiempo nos decían tienes que tener tu saco, tu corbata, tu camisa, tus pantalones de vestir bien planchados, zapatos boleados y si no los traes, o sea, no seamos tradicionalistas. Si estamos batallando con eso, hermanos, entre otros ejemplos, puede haber más ejemplos. Yo solamente le doy ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Este, que, que pudieran ser, pero hay otro tipo de cosas que nos hacen a lo mejor tradicionalistas, hermanos, en la fe, y a lo mejor estamos batallando con eso, hermanos, y a lo mejor no lo hemos detectado todavía, pero si comenzamos a poner una lupa y comenzamos a darnos cuenta que todavía somos tradicionalistas, que porque en la antigüedad y cuando iniciaba Asambleas de Dios, las iglesias, yo me quedo con el pasado. Entonces, hermanos, si hemos detectado que somos tradicionalistas religiosos, es necesario, hermanos, detenernos, confesarnos delante de Dios y que Dios abra el entendimiento y nos dé sabiduría para poder caminar correctamente delante de Dios. Hermano, esta es la tarea. Yo creo que la pregunta número 4 no es una pregunta obligada. Si usted quiere contestarla, adelante. Si no, no hay problema con que contestemos las primeras 3 preguntas, está bien, porque la número 4 nos la vamos a reservar para nosotros mismos. Porque es una pregunta muy personal. ¿Qué aspectos de mi persona estorban? Porque puede haber muchas cosas, hermano. Somos imperfectos. Amén. Somos imperfectos y por eso no los obligo a que la contesten la número 4. Si la quieren contestar, adelante. Si no, no hay ningún problema. Con las 3 primeras es suficiente. Así es que, hermanos, esta es la tarea, por lo cual, de esta manera concluimos la clase del día de hoy. Déjenme detener la grabación.